Vamos a entrar directo en materia con el tema de hoy. Vamos a continuar hablando un poco del corazón, y la enseñanza hoy se llama confrontación, la prueba del corazón. El corazón es tan importante en la palabra. En la Biblia nos habla mucho del corazón, incluso la promesa del Señor en Jeremías 33 es darnos un corazón nuevo. La promesa de que va a colocar su ley, la va a escribir en nuestra mente y la va a colocar en nuestro corazón, que va a dar un corazón de carne en vez del corazón de piedra, que es endurecido. Nos habla Jesús en los evangelios que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando yo reacciono, cuando sale algo de mí y yo digo, pero es que ella me saca la piedra, es que es culpa de ella. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que salió de nuestro corazón. En nuestro corazón se forma nuestro carácter. Entonces cuando hablamos de carácter, hablamos de lo que está en nuestro corazón. Es la toma de decisiones. Es donde está el centro de los que somos. En nuestro verdadero yo. Lo que hay en el corazón. Esto es tan tremendo que cuando nosotros nos presentamos, cuando nosotros opinamos, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, aun cuando hablas de lo que pensaste, tú no dices, es que yo opino y señalas tu cerebro. A pesar de que desde pequeños aprendemos que en el cerebro, las neuronas, todo se guarda acá, nosotros cuando hablamos de nosotros y de algo que sale, nosotros decimos, yo opino. ¿Y a dónde apuntamos? Al corazón. O sea, aún en nuestro diseño sabemos que acá hay algo más profundo que va más allá de lo que está acá arriba, de lo que se nos ha vendido, de que lo que se nos ha dicho. Por defecto todos hablamos de nosotros y hablamos acá. Yo pienso, opino, siento, me agrediste, me sentí mal o pensé esto, yo estoy pensando en esto. Y no decimos, yo estoy pensando, no, decimos, yo estoy pensando y señalamos ¿a dónde? Al corazón. Entonces en el corazón ocurren muchas cosas y es por eso que el Señor dice en su palabra que Él prueba los corazones, que Él los pesa, y por eso cuando habla de David, habla de que busca un hombre conforme a su corazón, porque en el corazón está quiénes somos realmente, nuestro carácter, nuestra personalidad, todo sale del corazón. Entonces veíamos en 1 Samuel 10:1, para recordar esta parte, cuando Samuel unge a Saúl como rey sobre Israel. Y dice, Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Entonces Samuel le dice que ¿quién ungió a Saúl? El Señor. Entonces hablábamos de que Saúl tuvo el mismo inicio que David como rey sobre Israel, pero diferente final. Para los que no lo saben, están conectados, Saúl fue el primer rey de Israel, después de que Israel fuera el que pidiera que querían tener un rey como las demás naciones, y el Señor les dice, está bien, les voy a dar rey como las demás naciones, y les advierte, va a mandar a sus hijos a la guerra, va a tomar de sus hijas para que sean sus concubinas, y les va a dañar todo su proyecto de vida, de casarse, de tener hijos y los hijos de sus hijos, porque todas van a estar al servicio de un solo hombre. Y él va a hacer esto con sus hijos, con sus hijas, seguro que es lo que quieren, y el pueblo vota, sí, eso es lo que queremos, y el Señor respeta la decisión de su pueblo. Así como tú y yo en muchas ocasiones sabemos lo que es correcto, pero decidimos por lo que no es correcto. Y el Señor podría como robots decirnos no, e impedir, pero Él respeta esa voluntad nuestra, y por eso quiere alinearnos con su voluntad. Entonces veíamos que pidieron un rey y ese rey fue fue Saúl, que Dios dice, yo lo voy a escoger, y le dice a Samuel que lo unja como rey. Y ahí se nos olvida, el pueblo no escogió a Saúl, lo escogió Dios, y lo ungió el profeta Samuel, diciendo, te ungió Dios, y Dios le cambió también el corazón. Entonces Saúl tuvo las mismas oportunidades que David, era un hijo que honraba a su padre, a David lo encontró atendiendo las ovejas de su padre, a Saúl lo encontró buscando también, ¿cierto?, las asnas que se le habían perdido a su papá, y preocupado que su papá no se fuera a sobrepreocupar si llegaban muy tarde y querían ya devolverse para no preocupar más a su papá. Veíamos que fue escogido por Dios. ¿Quién? Saúl. Veíamos que fue ungido como rey por el profeta,
el Espíritu vino sobre él, porque nos lo dice ahí en 1 Samuel, que vino el Espíritu sobre Saúl, que Dios le cambió el corazón. Y es donde hablábamos hace 8 días, ¿cómo puede ser que Dios le cambie el corazón y luego todo lo que hace Saúl? Porque no basta con llegar, hay que permanecer. Entonces Dios le dio un corazón nuevo y peleó su primera batalla contra los enemigos de Israel y lo venció. Y por lo general, eso es lo que le decía al pueblo, este fue escogido por Dios. Vamos a ver ahí que siempre que hay una gran batalla y alguno de ellos pelea y la gana, incluso con los jueces, el pueblo es como, sí, definitivamente Dios lo está respaldando. En 1 Juan 2:27 encontramos que dice, en cuanto a ustedes, dile al que está próximo a ti, porque algunos no tienen a nadie al lado, en cuanto a nosotros, porque esto es para nosotros, dice, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Somos ungidos por Dios. Si hemos nacido de nuevo, la unción, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y hemos sido ungidos por Dios. Hemos sido escogidos para una función, para una tarea específica. Y dice, así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, si es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado a ustedes, permanecen en Él. Entonces no basta con ser ungidos, hay que permanecer. Entonces, hoy vamos a ver es cómo reacciona un ungido cuando es confrontado. Tanto Saúl como David fueron ungidos, pero hubo diferencias en cómo reaccionaron cuando fueron confrontados. En 1 Samuel 15, 1 al 3, nos dice la escritura, Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿quién mandó a Samuel? Dice él mismo, Jehová, Dios. O sea, Samuel no se inventó escoger a Saúl. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a veces cuando pensamos en Saúl y David, pensamos en, claro, el que el pueblo escogió y el que Dios escogió. No, nos gusta pensar eso para no vernos reflejados en la historia. Pero no es lo que dice la escritura. A Saúl lo escogió Dios y envió a Samuel a ungirlo. El propio Samuel testifica de esto. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Le dice al rey Saúl, ya fuiste ungido, ahora debes alinear tu oído con la voz de Dios. Esta va a ser tu función para ser un muy buen rey. Alinearte con la voluntad de Dios. ¿Cómo? Estando atento a lo que el Señor te diga. Y aquí le da la primera instrucción de parte de Dios. Le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Israel iba por el desierto, los amalecitas los atacaron por la espalda cuando estaban en su momento más indefensos. Y atacaron a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los que estaban más indefensos, en un ataque que no anunciaron, violando todos los protocolos de guerra de la época, porque en todas las ciudades siempre han habido protocolos, ¿sí? Aún para la guerra y demás, y atacaron vilmente a Israel. Y eso no se le olvidó al Señor ni al pueblo de Israel. Entonces aquí el Señor, Él prometió desde el desierto que iba a hacer juicio contra ellos. Y aquí iba a utilizar a Saúl para hacer juicio contra Amalec, contra los amalecitas, por todo lo que hacían. Además de lo que ellos hacían de violaciones, de asesinatos, de masacres, de descuartizamientos, etcétera, etcétera. Todo lo que se vivían en los pueblos alrededor de la tierra prometida. Y Dios dijo, voy a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque son pueblos dados ya a la sangre, ya nacen en un entorno sangriento, donde las nuevas generaciones ya nacen viendo ese entorno y repiten los errores de sus padres, buscando sangre, buscando la destrucción de otros, buscando violaciones, buscando todo lo que va en contra de los principios que el Señor quería establecer por medio de Israel como ejemplo para toda la humanidad. Ya que Israel luego no cumpliera con su llamado es otra cosa, ¿no? Motivo de otra historia. Pero aquí el Señor le dice a Saúl que lo va a utilizar como espada para llevar su juicio. Y le dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto.
Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Destruye qué? ¿Algunas cosas? Todo lo que tiene. Dile a la persona que está a tu lado, todo es todo. El Señor nos dio una palabra al inicio de año, de que este es un año de consagración. Consagrar es apartar. Apartar para el Señor, apartarnos, y hablábamos de cómo eso era apartar nuestras vidas, cómo eso era también evaluar, ¿cierto? Que nuestras vidas estuvieran alineadas, apartadas para Él. No de estar metidos en un lugar 24/7 orando, como lo creyeron erróneamente los que crearon los monasterios, ¿cierto? Porque somos la luz del mundo, pero que en todos nuestros entornos, estudio, trabajo, en mi casa, aún transportándome y demás, conduciendo o tomando el Transmilenio, que yo no sea de los que empujen a los demás, de los que pasen por encima de los demás, sino que soy una persona consagrada para Dios, que sigo al Señor Jesús y que aplico sus principios en todas esas áreas de mi vida, o estoy caminando en ello y cuando caigo pido perdón a los que me rodean y continúo avanzando en ese propósito. Entonces aquí el Señor le dijo todo esto, debes destruir todo de él, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dijo, arrasa con todo. Hoy en día diríamos, el Señor organizó una masacre porque mandó matar a este pueblo. Pero ¿cómo es posible? Y uno dice, Señor, pero ¿cómo es posible que mandes a destruir a todo un pueblo? Ahí hay un tema que algunos dicen que el ADN venía corrompido, ¿sí? Por causa de lo que aconteció en Génesis 6. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Europa, cuántas culturas, no solo de Medio Oriente, de África, que son descendientes de estas culturas de la época, y libremente se unen 4 o 5 hombres, raptan a una niña y la violan durante días, y aún entre ellos niños haciendo eso a otros. Uno alcanza a percibir, hoy en día yo digo, el Señor nos permite ver esas cosas para que no seamos tan de señalar el dedo, de ver, si eso lo vemos hoy en día, ¿qué era lo que acontecía con estas culturas sanguinarias? Era el pan de cada día. Eran culturas donde aún desde niños los criaban así. No sé si han visto documentales en secciones del África, en partes aún del Medio Oriente, donde a los niños pequeños, 5, 6 años, les enseñan a usar droga y todo, para ponerles un fusil en sus manos y que no tengan nada en matar a otras personas. Y les dañan todos sus anillos del pudor al ponerlos a asesinar, a violar. Los drogan, o sea, una cultura que se levanta y nosotros a veces vemos eso tan lejano como, uy, no, pero Dios tan exagerado. Y no nos damos cuenta del nivel de corrupción que había en esos pueblos. Por eso no se les daba nada adorar a Moloch. ¿Y qué era Moloch? Una entidad pagana que hacían, ya fuera en hierro o en bronce, le colocaban un fuego ardiente, le hacían la forma de las manos y ahí colocaban a sus primogénitos recién nacidos, como un culto, una ofrenda a su entidad pagana. Entonces, cuando uno entiende el nivel tan sanguinario de estas culturas, por eso atacaron a Israel por la espalda y quisieron arrasar, ¿sí? Llevarse a sus mujeres para violarlas y demás. Cuando uno entiende ese nivel tan sanguinario y en una época donde no había sido derramado el Espíritu Santo, uno entiende lo que Dios estaba haciendo al querer limpiar culturas que ya habían caído a un punto de no retorno. Esos son los que habla la Escritura, que son los impíos, que es muy diferente a la persona que comete un pecado, que a veces como que lo generalizamos, ¿no? Ay, sí, me comporté como un impío. Un impío en la Escritura es una persona cuyo corazón ya ha llegado a un punto de no retorno. En lo sexual, en lo sanguinario, en el pasar por encima del prójimo, el destruir a su prójimo y demás. Y eso es lo que pasaba aquí. Entonces el Señor le dice, tú vas a ejecutar ese juicio para acabar con ellos. Y pasa el tiempo, ¿sí? Y nos cuenta la Escritura, 1 Samuel 15, unos versículos más adelante. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila, que era una ciudad, ¿sí? Hasta llegar a Chub, otra ciudad, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, habíamos hablado que todos, pero él perdonó al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag.
¿Y qué había dicho Dios? Todo es todo. Nota curiosa. ¿Cómo se llama en el libro de Esther el personaje que está ahí con el rey Asuero y que le hace hacer el decreto en contra del pueblo de Dios? Amán. Y Amán era descendiente de Agag. Lo dice el propio libro de Esther. O sea, el pecado de Saúl casi destruye al pueblo de Dios generaciones más abajo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, esto era nota al pie de página, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Obedeció a medias, diríamos hoy en día. ¿Qué le ha hecho Dios? Todo. Y él perdonó al rey y empezaron a escoger. Obedeció a medias, diríamos los latinos. Pero bíblicamente no existe la obediencia a medias. Es un invento nuestro, cultural. Obedeció a medias, o sea, ¿eso qué es? O sea, obedecer es 1 y 0. El posmodernismo, incluso el modernismo que nos enseñaron en el colegio por medio de la psicología, este mundo posmoderno donde no hay bueno y malo, todos son grises y matices. Es que él no es un impío, es una persona incomprendida que tuvo una infancia difícil. Allá estarían los psicólogos queriendo convertir a Amalek y luego siendo violados y descuartizados. Como ha pasado, y no sé si lo han visto también, ha pasado en noticias durante estas últimas 2 décadas que se han movido tanto estos movimientos llamados, entre comillas, progresistas, woke, de decir, no, es que la gente es buena realmente en su corazón. La Biblia dice, el hombre es pecador y por eso necesitamos de Jesús. Y se fue una pareja a demostrar lo buena que es la gente en Pakistán y en áreas de Pakistán donde dicen que es muy terrible entrar y demás, y los asesinaron. Por eso se habla hoy en día de que el mundo de Europa está en peligro ya están viviéndolo, ¿no? Con todo lo que está pasando de violaciones, asesinatos y demás, de una empatía suicida. Donde soy tan empático, aún más que Jesús. Tengo un amor más que el de Jesús. No, pero todos son incomprendidos. Y los están descuartizando y violando por querer aparentar una empatía y no darse cuenta de que si no hay un cambio en el corazón, no hay un cambio en la persona. Y ese cambio solo se logra a través de Jesús, porque solamente Dios puede cambiar los corazones. Entonces la obediencia a medias es un término latino, es un invento nuestro que no existía bíblicamente. La obediencia a medias es desobediencia completa, si lo queremos ver de esa manera. Obedeció a medias, desobedeció por completo. ¿Sí? No existe la obediencia a medias en la Escritura. Entonces en 1 Samuel 15:13, cuando Samuel llegó a Saúl, porque él se sintió inquieto, Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, me cansé de Saúl. Y Samuel no estaba con él. Y dice, uy, ¿qué pasó? Este mensaje tan fuerte. Y va y averigua dónde está Saúl y le cuenta, no, ya regresó de la guerra y va de camino con Agag hacia otra ciudad. ¿Y el qué? O sea, y la instrucción del Señor, ¿cómo así que está regresando? Entonces Samuel va a buscar a Saúl y llega a donde está Saúl y le dice Saúl a Samuel, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y tenía lo mejor de las ovejas, el ganado ahí, y tenía al rey enemigo ahí, cuando Samuel le había dicho, ¿qué? ¿Cuál era el mensaje de Dios? ¿Destruyes? Todo, todo. La consagración es completa. Y continúa diciendo, Samuel le dijo, ¿qué es pues este balido de ovejas? El ganado atrás, ¿sí? Y Saúl diciendo, he cumplido con todo. Y Samuel ya sabía, ya el Señor se lo había dicho, pero igual, ¿no? Como en el huerto. Le dice, ¿qué es pues este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes que escucho? Y continúa diciendo Saúl. Saúl le responde, el pueblo los perdonó. ¡Ay, cómo llegó esto acá! O sea, habían ido a la guerra, habían peleado, habían hecho un recorrido en una ciudad, luego de ahí habían pasado a otra ciudad. Saúl era el que iba liderando a todos, ¿no?
Y cuando viene el profeta y lo confronta es como, ay, sí, no, el pueblo los perdonó. De nuevo, vemos en la escritura cómo se repite este patrón que se repite en nuestras vidas. La mujer que me diste. Oye, ¿por qué hiciste tal cosa? No, es que mi compañera. No, es que mi hermano. No, es que mi esposa. No, es que mi esposo. Y se repiten estos patrones de lo que ocasiona el pecado en el corazón. Y él dice, Saúl, el pueblo los perdonó, lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos al Señor tu Dios. ¿Cómo íbamos a desperdiciar esto si podíamos hacer una ofrenda tan grande para Dios? Pero lo demás lo destruimos, o sea, cumplimos. Destruimos casi todo. ¿Pero la orden cuál era? Todo. Continúa y le dice Samuel, se complace el Señor, esto en el versículo 22, pero estamos en 1 Samuel 15 por si acaso. Se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, tanto como en obedecer su voz. La obediencia es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, que es uno de los pecados que condena más fuertemente ahí en Levítico. Y dice, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. En el capítulo anterior, que vimos hace 8 días, 1 Samuel 13, la desobediencia de Saúl ocasionó que su descendencia ya no pudieran ser los reyes, pero él continuaba siendo el rey. Aquí, su nuevo acto de desobediencia, round 2, ocasiona que él ya no vaya a terminar su reinado. Porque ahí, ¿cuál era la intención o lo que se puede ver entre líneas? Que el Señor iba a dejar a Saúl hasta que muriera, como rey sobre Israel, ya fuera de muerte natural y demás, y luego iba a levantar a su sucesor. Pero la desobediencia de Saúl acorta los tiempos para él mismo, de una manera negativa. En cuanto a, ahora ya no solamente es tu descendencia, sino que tú eres desechado como rey. ¿Qué es obedecer? Aquí donde dice la obediencia es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es la palabra chamá. Nosotros teníamos aquí unos tiempos que llamábamos los chamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obedecer es oír atentamente, pero tiene una connotación, oír atentamente haciendo lo que se escucha. Para la mente hebrea no hay una palabra para escuchar a Dios y obedecer a Dios. Nosotros sí. Pero para la mente hebrea, y estoy hablando en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay una sola palabra para escuchar y obedecer. Shamá. Es la misma. Porque no entraba en la cabeza y en el concepto que tú escucharas a Dios y no le hicieras caso. O sea, ¿obedeces o no obedeces? 1 o 0. No áreas grises. No obediencia a medias. Entonces es muy interesante para los hebreos escuchar y obedecer no son dos palabras diferentes. No existía en el idioma el concepto de escuchar a Dios sin obedecerle. La obediencia venía del escuchar a Dios. Como lo dice en el Nuevo Testamento, la fe viene por el oír y el oír una palabra de Cristo. La obediencia es el accionar lo que escucho. Escucho atentamente y hago lo que se me está diciendo. Porque a veces no hay obediencia porque no escuchamos. Pero hay del que escucha y no hace. Por eso la escritura del Nuevo Testamento, Santiago 1:22, lo dice de esta manera. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y la cultura latina, con su obediencia a medias, nos ha enseñado a engañarnos a nosotros mismos. Dile a la persona que está próxima a ti, no nos engañemos. Bueno, Señor, le hicimos lo mejor que pudimos. Sí, que es este bramido, sí, que escucho al fondo. Continúa la historia en 1 Samuel 15, 24, 25, dice, Saúl le dijo a Samuel, después de que Samuel le dice, has sido desechado como rey, he pecado
he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. O sea, la culpa de nuevo fue del pueblo. No acepta su pecado. Fueron los demás, fue el otro, fue el prójimo. Y dice, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Veamos el entorno político. Samuel era el último juez. Él fue el que ungió a Saúl. Entonces, habían dos figuras de autoridad en Israel. El último juez, que además ese era el profeta del pueblo, que además era un levita, y el nuevo rey, que se acababa apenas de inaugurar como rey, llevaba poco tiempo comparado con Samuel. Le estaba pasando la posta porque el pueblo pidió un rey. Políticamente verlos juntos era ver una generación que le estaba haciendo transición a la otra. Todo el mundo se había dado cuenta de que había llegado Samuel, de que estaba hablando con Saúl. Iban a presentar todo eso que habían traído, que se habían robado, ¿sí? Que habían obtenido de esa batalla, que el Señor les había dicho, déjenlo allá, destruyan todo eso, está contaminado. Lo iban a presentar y ya Saúl seguro había anunciado que iban a hacer con el profeta un gran holocausto al Señor. Y llegó Samuel, le dice esta palabra y Samuel se iba a ir. Y entonces Saúl le dice, no, sí, pequé, perdóname, temí al pueblo, escuché su voz, culpa de ellos, ¿no? Pero te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. O sea, ven para que los dos, como las figuras de autoridad, ¿sí? Parezca que aquí todo está bien. Y alabemos al Señor con un sacrificio. Entonces, ahí continúa la historia. Pero Samuel le responde a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, se volteó, tenía su túnica, dice que Saúl tomó el borde de su manto y lo rasgó. O sea, le hizo la fuerza y se rasgó el manto. Y ahí es donde Samuel le da una palabra muy fuerte a Saúl. Le dice, mira el pedazo, y tal como quedó rasgado le dice, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. O sea, lo que hiciste con mi manto es lo que Dios hace contigo. Y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Todo era todo, le está diciendo. El Señor ya te había dado una orden. Porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Y aquí es donde se revela el corazón de Saúl al ser confrontado. De nuevo dice, he pecado. Ahí diríamos, mire que él admitió que había pecado. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Y aquí reveló el corazón de Saúl. Él no había admitido su pecado. ¿Qué era lo que quería? Tomarse la foto hoy en día. Ven, tomémonos la foto. ¿Sí? La foto para que se vea que todos estamos bien, unidos. Y revela algo en el corazón. Le importaba más la honra. Entonces, Saúl, la apariencia. Saúl pidió perdón con sus palabras, pero sus acciones mostraban lo que realmente había en su corazón. Le importaba más su imagen ante el pueblo, que nadie se entere, que nadie lo sepa, que su posición delante de Dios. Lo primero que pensó no fue, he pecado contra Dios, que es la diferencia con David. Lo primero que piensa es, ¿y si se enteran tal persona? ¿Y si se entera tal otra? Ay, no. Y suena espiritual, ¿no? No, pero pues el pueblo luego se va a desenfrenar y va a haber división. Tenemos que pensar en el pueblo. Siempre hay una manera de racionalizar las cosas cuando está operando el espíritu de Saúl y no el Espíritu Santo en cuanto al manejo del arrepentimiento en el corazón. Y David también pecó, y gravemente. O sea, ese David sí la maquinó, conspiró, mandó a asesinar a su prójimo, ¿sí? No directamente, pero dijo, los primeros en morir siempre son los que van al frente, pongan a este al frente. O sea,
Uno más uno, ¿cierto? Pero su corazón respondió distinto. Cuando el profeta Natán, eso lo veremos luego, pero aquí vamos a tomar ese pedacito, lo confronta, tal como Samuel confrontó a Saúl, y le dice, tú eres ese hombre que ha hecho estas cosas malas. David dice, he pecado contra el Señor. Y entra en una temporada de ayuno, de oración, dice, se arrepiente, escribe salmos, el Salmo 51, que es uno que vamos a ver más adelante, es la oración de arrepentimiento de él, buscando ese perdón de parte de Dios. No dice, no se lo cuentes a nadie. Le dice, he pecado. Y todo el mundo se da cuenta porque se pone en silicio, empieza a humillarse. Él podía haber dicho, lo haré a solas, nadie se tiene por qué enterar. ¿Sí? O sea, hace una serie de actos y la reacción es, pequé contra Dios. Y hay una pequeña gran diferencia ahí de la que podemos aprender. Sin excusas, sin culpar a nadie, sin cuidar su imagen, pequé contra el Señor. O sea, David es tan alineado en este punto de la historia, se desalineó en otros 100, pero en este punto es tan alineado que es más alineado que muchos pastores hoy en día, que le echan la culpa a Betsabé. O sea, hasta hoy en día el espíritu de Saúl se mueve a veces en nosotros porque es un tema de nuestro corazón. ¿Y qué hacía Betsabé desnuda en su azotea? ¿Y por qué se estaba bañando? Porque claro, tenemos el concepto de que los baños son como aquel hoy en día y que tenía un jacuzzi. O sea, tenemos unos conceptos modernos de no de la época. Ahora era la época de la guerra, donde todos los hombres salían a la batalla. ¿Qué asumió Betsabé? Todos los hombres están donde? En la guerra. No fue ahí como nos la pintan, no, va a seducir al rey. No, eso de seguro fue porque Betsabé quería seducir a... Y continuamos con el espíritu de Saúl, culpando a la víctima. Porque cuando a ti te llamaba el rey, tú ibas. Tuvieras o no esposo. Y es el espíritu que hemos hablado, el espíritu latino tan horrible que me enseñaron desde pequeño a culpar a la víctima. Oiga, violaron a una niña a la 1 de la mañana en tal lugar. Y uno no dice, ay, pobrecita, ay, su familia. De una de esas, ¿y qué hacía por fuera esa hora? Espíritu sanguinario, acusador, de culpar a la víctima y no al agresor. Se nos enseña en nuestros países, desde pequeños, a culpar a la víctima y no al agresor. ¿Qué hacía allá? Terrible. Y es el espíritu de Saúl actuando. Aquí el espíritu de David sin culpar a nadie. Por eso en el Salmo 51 él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito, arrugado, triste, humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos? Los dos fueron ungidos, los dos pecaron. La diferencia no fue el pecado, sino la respuesta ante la confrontación. Saúl se endureció, David se quebrantó. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres confrontado? ¿Cómo reacciono yo cuando soy confrontado? Entonces, marcas de un corazón endurecido. 4 marcas que podemos ver ahí de un corazón endurecido. Primero, culpa a otros. Oye, ¿por qué hiciste esto? El pueblo los perdonó. Llevémoslo al hogar. Cuando alguien te confronta, tu esposo, tu esposa, un hijo, una mamá, un papá, te dicen, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál es tu primera reacción? No, me vi forzado, como en primera de Samuel 13, ¿no? Que fue la otra frase que vimos hace 8 días. Me vi forzado, no tuve otra alternativa que desobedecer. Aquí el pueblo los perdonó. Y pues, la voz del pueblo es la voz de Dios. Casi que podía haber dicho ahí Saúl, ¿no? El pueblo los perdonó. ¿Cómo reaccionas tú cuando te culpan? Cuando te culpan, cuando te confrontan en algo que no está bien, en algo que hiciste, sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, sea en la congregación. Y esto es algo muy de nosotros, viene desde el huerto. Como reaccionaron hombre y mujer, es como sigue reaccionando ahí Saúl, como siguen reaccionando muchos personajes bíblicos y como yo he reaccionado en mi vida, culpando a otros. Oye, Jorge, ¿por qué reaccionaste así con Joshua?
Ah, no, es que él se estaba portando muy mal. Y es que también ya había pasado esto. Y yo venía con un estrés de la oficina. Entonces, ¿cómo? Y justifico que agredí con mi voz a mis hijos. Justifico que le respondí como no era a mi esposa. Ah, porque es que estaba muy estresado. Es que en la oficina, es que esto, es que en la casa, es que... Y no acepto, esto salió de mi corazón. Y por eso no hay cambio. Hasta que yo no acepte que lo que sale de mí que hiere a otros viene de mi corazón, no va a cambiar. Porque no voy a aceptar cuál es la fuente y no voy a buscar delante de Dios que esa fuente sea constantemente transformada. Porque no es un evento, es una permanencia en eso. Como Saúl, Dios le cambió el corazón, pero luego estaba haciendo todas estas cosas. Porque no permaneció en esa continua renovación. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo tengo que estar en una continua renovación. ¿Cómo lo dice el Nuevo Testamento? Estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos siendo transformados, como por un espejo, como mirándonos de un espejo, vamos siendo transformados a la misma imagen, a la imagen del Señor, la imagen de Cristo, lo que orábamos en la alabanza, lo que oraba la paz por nosotros los padres, el ser transformados a esa imagen de Jesús. Segunda cosa que hace el corazón endurecido, el espíritu de Saúl se justifica. Dice, pero lo demás lo destruimos. Obedecimos a medias. ¿Sí? Dice, sí, perdonamos esto, pero lo demás sí lo destruimos, cumplimos con la tarea. Y no acepta, no la cumplimos. Acéptalo. No se hizo. Cuando buscamos justificarnos, entramos en el mismo diálogo que tuvo la mujer y el hombre con Dios después de haber pecado. La mujer que me diste y luego, primero como esa no le funcionó, entonces le dice, es que ella me dio del fruto y yo, pobrecito, pues comí, porque cómo le iba a despreciar la comida que hizo con tanto amor mi esposa, del fruto prohibido, ¿sí? Y le dice el hombre a Dios mismo, pero ¿cuántos de nosotros no justificamos cosas en nuestros hogares? Y esto siempre lo llevo al hogar porque es lo que está en nuestra visión y misión, ¿no? Que es cómo ese amor de Dios nos transforma, transformándonos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, para que impactemos comunidades, ciudades y naciones. Es lo que está ahí en la visión, en la misión que tenemos escrita como Amor y Restauración, que hablamos siempre de la transformación personal, familiar, congregacional y comunitaria. Entonces, por eso siempre vamos al hogar. Se nos metieron al rancho, pero es que ahí es donde se ve lo que realmente somos. ¿Dónde más sale lo que yo soy en mi corazón? Va a ser muy difícil que aquí en la congre, en medio de un tiempo de alabanza, de un ayuno, de estar en un grupo, sí, se me salga una mala reacción. Pero ¿dónde sí se me sale? Cuando me cierra el taxi, cuando me empujan en el Transmilenio, cuando me dicen lo que no es en la oficina, cuando mi esposo o mi esposa me hace un reclamo, cuando mis hijos no me hablan en cierto tono o no me hablan con un tono. Y es ahí donde se ve qué hay en el corazón y cuánto de Cristo hay en el corazón. O sea, mi testimonio lo dan es mi familia. Tu testimonio lo da es tu familia. Ellos son los que dicen si estamos o no avanzando. Tus compañeros de trabajo son los que pueden testificar si estamos o no avanzando. Ya aún los compañeros de servicio, porque en el servicio también se ve, ¿no? Ya no en el servicio, sino en ese roce que hay ministerial en las diferentes áreas de servicio. Y esos compañeros de ministerio son los que a veces nos pueden decir cuánto estamos avanzando. Es que ella reaccionó, es que ella me dijo, es que no se dan cuenta cuán duro yo trabajo, es que no entienden. Y entonces justifica. Pero no se dan cuenta, sí, pastor, yo traté mal a mi esposa, pero ella no ve que yo todo lo que trabajo y hago por ellos. Todo lo demás lo destruimos. Eso está bien, trabajar por tu familia, proveer para tu hogar, pero eso no justifica el maltrato. Y muchas veces reaccionamos así. Pero miren esto, mira, todo lo demás lo destruimos. Mira, soy un buen proveedor, soy esto, soy lo otro. Eso está bien, súper.
Y es lo que te comprometiste porque tú eres el que pactó eso con tu esposa de ser el proveedor. Con tus hijos en el momento en que los concebiste. Ya estabas firmando un pacto. Me voy a encargar de ellos hasta que ellos se puedan encargar de sí mismos. Entonces yo decir, ay, pero yo todo lo que les doy. O sea, tú eres el responsable. ¿A quién más se los va a dar? Va a venir el vecino. Vamos a esperar un subsidio de parte del gobierno, que entonces sea el papá Estado de nuestros hijos. Somos nosotros los encargados. Y eso está bien, pero eso no es una excusa para el maltrato, para las malas reacciones, para el herir a otra persona con nuestras palabras. Mucho menos físicamente. Por si acaso, no, obvio. Mucho menos. ¿Qué otra cosa hace un corazón endurecido? Espiritualiza la desobediencia. Espiritualiza la desobediencia. Dijo él, era para sacrificarlos al Señor tu Dios. O sea, no los maté porque era para sacrificarlos al Señor tu Dios. ¿Y qué hace? Espiritualiza ¿qué? La desobediencia. ¿Cuántos casos hemos visto? De pastores que han dejado a su esposa, se han ido con la secretaria, han abierto nuevos ministerios y dicen, es que mi esposa no era realmente la idónea que Dios había escogido para mí, y esta sí lo es. Dile a la persona que está a tu lado, pasa. Llega una persona casada al evangelio y empieza a mirar con malos ojos al que no se ha convertido. ¿Será que de pronto él no es el hombre con el que yo debía haberme casado? Pero este hermano en la congregación que me hace ojitos y es tan espiritual y ora tan bonito. Ay, cómo oras de sexy. Sí, esos son los piropos cristianos. Nos reíamos con los jóvenes de eso. Piropos cristianos. Claro, yo me casé antes de conocer del Señor, entonces ese matrimonio no es legal delante de Dios. Puedo terminarlo. Cuando la Escritura dice, ojo, como llegas a Cristo te quedas. Y que si alguien se va a divorciar, que sea el no creyente, no tú. Y todas las pautas que da. Pero el pueblo de Dios ha aprendido a espiritualizar la desobediencia. Sale en pico y placa, sabiendo que tiene pico y placa. Y luego dice, gracias a Dios me hizo invisible. Dios es tan bueno y no me vio ningún solo policía. Alabado sea el Señor. Lo he contado y lo cuento de nuevo para los que no lo han escuchado. Una de las historias más tétricas que me pareció hoy, me impactó, recién llegado al evangelio, y la contó un líder en la congregación, ya no está, fue hace más de 20 años. Y él decía cómo lo paró un policía porque estaba mal. Iba mal, tenía algo mal, y le iban a poner el parte. Y entonces ahí entre los dos transaron el soborno, 50,000. Y mientras estaba buscando ahí, en esa época, ¿sí?, el dinero y demás, se dio cuenta el uno que el otro era cristiano y el otro también. ¿Y usted dónde se congrega? Ah, ya está la iglesia que es toda grande. Ah, yo me congrego acá, sí, y yo soy pastor allá y líder. Ah, sí, sí, sí. Y mientras iban haciendo el soborno, ¿sí?, y terminaron, bueno, Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, gracias. ¿Qué es eso? Y se espiritualiza la desobediencia. Ay, gracias a Dios era cristiano el policía y se dejó sobornar. ¿Qué? Dile a la persona que está a tu lado, pasa. Hay un nivel de religiosidad que la iglesia cristiana hace décadas señalaba a los católicos y que ahora es el pan de cada día en la iglesia cristiana evangélica. Ay, es que la gente va a misa y cree que calma conciencia, pero luego sus vidas están sobornando, pasando por encima del prójimo, con rencor, falta de perdón, haciéndole como sacan al otro, le dan el puñalazo por la espalda en el trabajo, en infidelidades, en fornicación, en unión libre. Uy, esa gente no, ¿sí?, no realmente ha conocido del Señor. Décadas después, hoy en día, es el mismo mal que está en la iglesia cristiana. No hay una
un caminar con el Señor, no hay un corazón conforme al corazón del Señor, caminando en esa obediencia y que cuando la embarra la admite, pero se levanta, se arrepiente y continúa avanzando. Se ha vuelto la misma religiosidad que criticaron nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros padres y abuelos en la fe que incursionaron con el evangelio aquí en Latinoamérica. Se está repitiendo ahora que el evangelio es tan popular. Entonces vemos a artistas que empiezan a salir y decir que son cristianos y demás, pero sus vidas no lo respaldan. Modelos que salen prácticamente desnudas, pero son cristianas, y es que es su trabajo y la sensualidad que mueven y todo, pero son cristianas. ¿Sí? O sea, un tema que antes señalábamos a la Iglesia Católica ahora es parte de la Iglesia cristiana. Espiritualizan la desobediencia. Y yo he escuchado personas darle gracias a Dios porque el policía no se dio cuenta de que tenían pico y placa. Gloria a Dios. Que llegó la DIAN y no se dio cuenta de que vendían sin factura. Ay, Dios es tan bueno. O sea, haciendo las cosas mal. Gloria a Dios, esta película que me quería ver y no había podido vérmela porque no ha llegado aquí a Colombia y la encontré gratis. Eso se llama piratería. Pero gracias a Dios. Y la última, le preocupa más su imagen ante los demás. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo. Le dijo Saúl. ¿Y saben algo? Había un meme que yo vi hace un tiempo, que está una persona leyendo su Biblia y dice: ¿quién es este necio del que tanto habla Proverbios? Porque cada vez me veo más reflejado en él. ¿Quién es este necio al que cada vez al que me doy cuenta de que me parezco tanto? Y me pasó así con este estudio, ¿sí? Este profundizar un poquito sobre Saúl y David, que aunque es de las cosas que uno hace constantemente, porque siempre uno escucha prédicas, enseñanzas, lee libros acerca de estas cosas, es un tema muy bonito, por eso uno lo escucha vez tras vez en la iglesia, pero el verlo, yo decía, Señor, ¿sí? Cuánto yo en mi juventud cristiana veía y decía, yo soy como David. Pero al ver a Saúl, digo, uy, cuánto me parezco a Saúl. Cuánto tenía de Saúl. Cuánto en cosas que hemos trabajado en mi casa, yo fui un Saúl para con mi esposa. Le preocupa más su imagen ante los demás. Le preocupa más su imagen ante los demás que el arreglar las cosas del corazón. Me pasaba con mi esposa. Entonces ella me hacía un reclamo por algo justo, una mala reacción que yo tenía, y me preocupaba más que los niños la escucharan. O sea, no me preocupaba arreglar mi corazón, sino no me avergüences con los niños. Ya sea que porque no les dañemos la imagen que tienen, pero me preocupaba más que Cristal no escuchara, o Joshua no escuchara en esa época, oye, le hice algo mal, le estoy hiriendo a mi esposa, mis palabras no están siendo suaves, no estoy cumpliendo el pacto de cuidado con ella. Me preocupaba más que no se enteraran. ¿Cuánta gente pelea en sus hogares y le preocupa más bajar la voz para que los vecinos no se enteren que arreglar el problema? ¿Cuánto más en el trabajo igual? Ok, no, pues, tranquilo, luego lo hablamos. No porque quiera arreglar el fondo del asunto, porque no quiero la vergüenza. Entonces, a veces vemos a Saúl tan lejano y como, ay, sí, ese fue un rey allá, y no nos damos cuenta de que son esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que el Señor tiene que trabajar. Nosotros debemos trabajar de la mano del Señor, para que nuestro corazón no termine sin darse cuenta, como el de Saúl. ¿Quién es este Saúl que tanto me parezco? ¿Quién es este Saúl del que habla la Escritura? Porque no, yo quiero pensar que soy un hombre conforme al corazón de Dios. Soy el David. Pero ¿cómo son mis reacciones, mis justificaciones? ¿Espiritualizo mi desobediencia?
Ah, no, es que al final todos los gobiernos del mundo, esto es un sistema satánico, entonces yo no tengo por qué pagar impuestos. Dios me ha mostrado que yo soy libre de eso. Y se espiritualizan unos temas de corrupción, porque eso es corrupción, de robo, de injusticia. Nos justificamos, culpamos a otros. Entonces, ¿cómo reaccionas al ser confrontado? Y ya lo he mencionado, las diferentes áreas, como hijo de Dios, como cónyuge, como padre, como hijo, como hermano, en el ministerio. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta? Como ciudadano, cuando alguien te dice esto no está bien. Como empresario, como jefe, como empleador, como empleado, como estudiante. ¿Cómo te confrontas cuando un compañero, cuando un profesor, cuando alguien te dice, oye, esto no está bien? ¿Cómo reaccionamos? Dice mucho de nosotros y de lo que hay en nuestro corazón. Cuando fallas en algo y alguien te confronta, ¿cómo respondes? ¿Como Saúl o como David? ¿He pecado contra el Señor? ¿O de una? Ah, no, pero es que tú tampoco. Pero es que tú. ¿Cómo pelea? ¿Cómo comienzan? ¿Sí? Los argumentos en la casa. Cuando alguno hace una confrontación al otro y el otro se justifica en que es culpa del otro. No acepta su falta, lo cual no quita que el otro tenga sus cosas que cambiar. ¿Respondes como Saúl o como David? ¿Culpo a otros? ¿Me justifico? ¿Espiritualizo lo que pasó? ¿Me importa más mi imagen? Y los coloqué porque son lo que yo, la confrontación que me hice y la evaluación que me llevó a hacer el Señor. ¿Cómo estoy reaccionando? No es cómo inicias, es cómo terminas. Cuando te confrontan, ¿te endureces o te quebrantas? Ah, no, y es que ella vino a decirme, y sin darse cuenta que ella también tiene rabo de paja, entonces yo sí también le dije sus cositas. Y listo, sus cositas pueden ser muy ciertas, pero lo que ella dijo inicialmente era o no era cierto. Que tu esposo no utilizó el tono que querías, pero sí es cierto que de pronto estás fallando en áreas como esposa. Él falló en el tono, pero el contenido es verdadero o no. Y es lo que yo debo evaluar también. Y él tiene que responder, pero tú también. Y ella tiene que responder, pero tú también. El que conoce de Cristo tiene mayor responsabilidad. Ah, pero es que, y ahí es donde empieza la justificación. Espiritualizamos la desobediencia. Ah, no, pero es que se supone que ella es cristiana. Entonces, ah, no, ella siendo cristiana no me trata bien, yo tampoco espere que yo la trate bien. Ok, entonces tenemos dos que parecen cristianos. Podríamos haber tenido solo una, que pareciera cristiana, y otro que actúa cristianamente. Pero como tu reacción te igualas al otro, ahora tenemos dos problemas, donde podríamos tener solo un problema. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y mientras va pasando la alabanza, por favor, Segunda de Crónicas 7:13 al 14, porque aquí hablamos del pecado personal, y en Segunda de Crónicas 7:13 al 14 nos dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay una promesa de sanidad y restauración en la Escritura que abarca nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones, aún nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Pero comienza con que cada quien acepte su culpa. Y a veces es fácil verlo en las entrevistas y en los candidatos que están ahorita, los que estuvieron al Congreso y ahorita a la presidencia, y el candidato que esté en 4 años y demás, y decir, ay, mire, ellos no aceptan su culpa. Ellos no aceptan esto. Ellos mire cómo reaccionan. Uy, sí, parecen Saúl. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo le reacciona a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, en mi trabajo, en la congregación? ¿Cómo justifico las cosas? Entonces, lo decía muy bien Joan Manuel, ¿no? Como está la iglesia está llamada a gobernar. Pero si hay corrupción en la iglesia,
Que no nos pase como el taxista que me estaba llevando y estaba diciendo que esa gente tan corrupta en el Congreso por un escándalo que había habido hace algunos años y que no cumplían las leyes, y de repente lo veo mirando a derecha y izquierda y dice: es que estoy mirando si no hay un policía porque tengo que hacer este cruce. ¡Uf! Y se mandó en un cruce prohibido. El que hace a 3 segundos estaba hablando de esos congresistas. Lo hemos hablado con los jóvenes. Señalamos al que se robó 3.000 millones. ¿Y tú, cuando te saltas la baranda del Transmilenio y te robas 3.000 pesos? ¿No es robo también? Y si no comenzamos en el corazón y en lo pequeño, aceptando lo que está mal en nuestras vidas, ¿cómo esperamos gobernar y cambiar lo macro? En lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar, pero para orar necesitamos tener la cena en nuestras manos. Ay, perdón, Cecilita, me le adelante. Vamos a pasar por su lado derecho, mi lado izquierdo, su lado derecho, a tomar la cena para que podamos orar, tomar la cena y alabar al Señor. Uniéndonos a ese clamor de la nación también. Muchos quieren la sanidad de la tierra, pero no quieren la transformación de su propio corazón. Y el gobierno comienza en el interior, con el autogobierno. El autogobierno. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha entregado su alma a cosas sin valor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha entregado su alma a cosas sin valor. Subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, el limpio de manos y de puro corazón, que no ha entregado su alma a cosas sin valor. ¿Y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha entregado su alma a cosas sin valor.
se renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. 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 Y crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Y crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Y crea en mí un corazón puro y un espíritu recto, se renueve en mí. Y un espíritu recto, se renueve en mí. Y un espíritu recto, se renueve en mí. Gracias, Padre. Sabemos que el primer paso para esa renovación es el admitir delante de ti que hemos pecado, Señor. Y te damos gracias por el perdón, la restauración, la limpieza que hay en Cristo Jesús. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Damos gracias por la vida de Jesús, gracias por la muerte, por la resurrección. Gracias por la sangre, por el cuerpo que fue molido, por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Y es lo que proclamamos con este pan, con el vino, con tu cuerpo, con tu sangre que entra en nuestro organismo. Reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que aún fallamos de maneras ocultas, como lo decía el salmista: líbrame del pecado oculto, de cuando paso por encima de los que me rodean, pero me considero tan espiritual sin dármelo cuenta. Que sea evidente, Señor, porque sabemos que el primer paso para la transformación es el arrepentimiento. Y si yo creo que estoy bien y que la culpa es de los demás, pues nunca voy a tener de qué arrepentirme. Y te damos gracias por este acto con la cena, porque es la manera en que admitimos en la tierra nuestra equivocación para que se haga en la tierra como en el cielo. Y venga a nosotros tu reino, Señor, y se haga tu voluntad en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y admitimos nuestro pecado y nuestra necesidad de ti, Salvador, y de un nuevo corazón día tras día, de una renovación constante
de las aguas de nuestro interior. Que salgan esas aguas sucias y seamos llenos día tras día más y más de ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y comemos de tu cuerpo, bebemos de tu sangre, declarando que tan cierto como esto entra en nuestro cuerpo, es la obra que tú haces hasta lo más profundo, porque en ningún caso te ha quedado grande. Todo el que se ha rendido a ti ha encontrado restauración, ha encontrado novedad de vida. Y en el nombre de Jesús te digo a ti, sea que estés aquí, que estés escuchando, que no eres un caso difícil para el Señor, porque Él se especializa en los casos difíciles. Y que al corazón que se humilla, que admite su falta, que admite que es el que está obrando mal, sea en su matrimonio, sea como padre, sea como hijo, sea como hermana, aún como estudiante, trabajador, profesor, aún en la ciudad, en la congregación, aún como ministro, al corazón que se humilla y admite que necesita más de Él, que deja a un lado los títulos y cuántos años tiene en el Señor y dice: no, necesito más y más de ti, y de la transformación del corazón, perdóname. Él no lo va a despreciar y Él va a renovar, va a colocar un corazón nuevo, como dice el Salmo 51, y va a renovar un espíritu nuevo dentro de ti y dentro de mí y dentro de nosotros, y va a haber esa transformación en tu vida y en tu hogar gracias a Él, y solo en Él, por Él y para Él. Y con esa fe y confianza te invito a que comamos de la cena, de su cuerpo, de su sangre, y que así como hacemos en la tierra sea hecho en los cielos y en lo espiritual y hasta lo más profundo de nuestro ser que tanto lo necesita. Que entre una transformación, Señor, en tu iglesia, en nosotros, en mi vida, real, cierta, verdadera, hasta lo más profundo, Señor. Hasta lo más profundo, Señor. Que así nos cueste lágrimas y la vida misma, podamos ver más de Cristo en nuestras vidas, y no nos conformemos con la altura que hemos alcanzado, hasta vernos como en un espejo delante de tu gloria. Amén.